organizaciones o de las empresas agroindustriales para la elaboración de envases biodegradables. Raúl es graduado en Ingeniería Agroindustrial por la Universidad Nacional del Santa, es magíster en Economía, Convención en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional de Trujillo, es doctor en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estatal de Campiñas, ha estudiado, tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Lleida, en España. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Nacional de Trujillo, actuando principalmente en las áreas de análisis de termodinámica, índices de sustentabilidad, diseños óptimos de procesos y equipos y modelación de sistemas agroalimentarios y análisis de imágenes. Él ha sido fundador de la revista científica Ciencia Agropecuaria, siendo hasta la actualidad el editor jefe. Ha logrado publicaciones en Scopes, Website, Cielo, entre otras. Bueno, entre muchos de sus logros también ha ganado varios concursos con Concitec y con Innovate Perú, y es doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Tumbes. Bueno, ya sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Raúl para que pueda compartirnos un poco más sobre esta experiencia. Gracias. Está en silencio, para que pueda activar su micrófono. Sí. Ya lo vi. Sí. Ya lo escuchamos. Sí, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Ya, ok, gracias. Bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar sobre un tema muy importante en la actualidad relacionado con la contaminación ambiental, ¿no? Y algunas propuestas en el desarrollo de envases biodegradables, principalmente pensando en sustituir el plástico como uno de los elementos más importantes de la contaminación. Entonces, vamos a hablar de dos aspectos, ¿no? De dos temas, uno relacionado a la contaminación ambiental por plásticos, específicamente por plásticos, y una alternativa de sustitución a estos plásticos, los envases biodegradables, ¿no? Esos dos elementos relacionados con el tema que nos llama en esta oportunidad. Bueno, el objetivo de todo esto, pues, es promover el uso de envases biodegradables, ¿no? Porque vamos a ver que el problema realmente es serio. Entonces, hablando del problema relacionado con los plásticos o el uso de plásticos, pues se habla mucho y se ha escuchado mucho ya de la acumulación de estos derivados del petróleo en el océano o en los océanos, ¿no? Mucha cantidad hay islas de basura y donde más del 80% es plástico, pues si todo ese plástico de alguna forma causa efectos no solamente en el medio ambiente, sino en la salud, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en principio, pues el efecto es ambiental, ¿no? Ambiental en el sentido de que estos productos llamados plásticos, pues por las condiciones ambientales en las que están expuestos se degradan en el tiempo, ¿no? Y si está en el océano, pues vemos estudios, reportes que se han dado ya en la literatura científica de que esos plásticos se degradan, se llevan a microplásticos, tamaños muy pequeñitos, que de alguna forma ingresan al cuerpo y a los músculos de la flora, de la fauna y de las aves incluso, que están en contacto con todos estos microplásticos, ¿no? Y reportes también hablan pues de que todo esto al final llega a nuestra mesa a través de los productos del mar que consumimos. Y así podemos dar diferentes casos, porque no solamente estamos hablando de productos que vienen del mar, sino productos como por ejemplo la miel, como por ejemplo la leche, como por ejemplo otros animales que de alguna forma han tenido contacto con microplásticos y pues resulta al final en la mesa de nosotros, ¿no? Los humanos. Entonces, el problema realmente es serio. Diferentes estudios y estudios recientes incluso hablan de que hasta los 1000 metros
en la profundidad del mar se encuentran microplásticos. Obviamente, con mayor presencia en la superficie, y de los plásticos que son más comunes en la superficie del mar es el PET, es decir, el polietileno tereftalato, que es el material con el que se hacen los envases de gaseosa, ¿no? O los envases de jugos, ¿no? Entonces, en gran cantidad, el PET, luego está las poliamidas, que es básicamente el material plástico que se usa en ropa sintética, y los policarbonatos, ¿no? Son los de mayor presencia en la superficie del mar, hablando de 5 metros un poco más abajo. Y analizando también la presencia de estos microplásticos en las diferentes especies que se van encontrando a medida que se va profundizando en el mar, pues todas las especies presentan en sus músculos microplásticos. De tal manera que estamos contaminados por todos lados con plástico. Tal vez no lo vemos, tal vez no lo sentimos, pero de alguna forma estamos teniendo mucho contacto con los plásticos a nivel de micro, ¿no? A nivel de microplásticos. Un efecto importante que causan los plásticos es también la alteración del paisaje, ¿no? Un paisaje natural se ve alterado por la presencia de microplásticos. Es un efecto ambiental también que se estudia mucho, pero nos interesa más tal vez los efectos que puedan tener producto de la eliminación de gases tóxicos, ¿no? De estos materiales. Los gases tóxicos se generan de diferentes formas, no solamente por incineración, sino también en el tiempo, a medida que se van degradando, se van produciendo gases tóxicos, que de alguna forma, pues, afectan, ¿no? A todas las personas que tienen contacto, que tenemos contacto con esos gases tóxicos. Estos materiales tardan mucho tiempo en degradarse, muchos años en degradarse, y en todo ese tiempo de degradación, pues, generan gases tóxicos, y hablamos de degradación, pero el término más correcto es desintegración. Es decir, estos materiales realmente no se degradan, se desintegran, y se mantienen ahí por muchos años a nivel de micropartículas, ¿no? Entonces, es algo que deberíamos tener mejor noción de uso, pues, y ver alternativas, ¿no? De solución. Aquí hay estudios que se han hecho también acelerando un proceso, los procesos de degradación, y se nota pues que rápidamente se van presentando emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, también no solamente esos gases tóxicos afectan a las personas, sino también al medio ambiente, ¿no? Al mundo entero, cambiando justamente la capa de ozono que se ve alterada por la acumulación de estos gases productos de la degradación o la desintegración de estos materiales plásticos. Entonces el problema es grave, ¿no? Aún más, ¿no? Estudios recientes, este es un estudio reciente, el 2018-2019, y hay otros que están saliendo 2020, relacionado con que el agua, no solamente el agua que consumimos en los caños, incluso este estudio llega a decir que el agua del caño es mejor para la salud que un agua embotellada. Entonces, este estudio, por ejemplo, tomó 12 marcas de diferentes partes del mundo para analizarlas. Pero estamos hablando de agua embotellada, agua en garrafa, ¿no? En botellas de 600 y tantos mililitros. Entonces, ellos encontraron microplásticos o presencia de microplásticos en todas las muestras. Todas las muestras tenían presencia de microplástico, unos más, otros menos. Aquí tenemos microplásticos por litro. Vemos que algunas marcas tienen mayor cantidad de microplásticos, otras marcas tienen menor cantidad de microplásticos. Algunas marcas tienen mayor proporción de tamaño de partícula de microplásticos, mayor a 100 micrómetros, y una gran proporción, que generalmente es la mayoría, entre 6.5 a 100 micrómetros, ¿no? Es decir, estamos hablando a nivel micro, ¿no? Microplásticos, que están presentes en cualquier agua.
¿no? Y en este caso, que se supone son aguas puras, aguas embotelladas, aguas que incluso vienen de manantiales, pues todas resultaron contaminadas con microplásticos. Ahora, ¿a qué se asocia? Y este estudio también logra ver qué tipo de microplástico está más presente en el agua que fueron analizadas. Tienen el polipropileno en mayor proporción. El polipropileno es el microplástico que está en mayor proporción en estas aguas embotelladas. En menor proporción el nylon y mucha menor proporción pues tenemos el polietileno, el poliestireno y otros materiales plásticos. Entonces, ¿cuál es la explicación que ellos dan? Obviamente eso se tiene que comprobar, pero ellos dan una hipótesis que posiblemente en los procesos de fabricación o en los procesos de embotellado de estas aguas se produce la contaminación. Debido a que el polipropileno es el principal material plástico que se utiliza para producir las tapas, ¿no? Las tapas. Entonces asumen de que en el cerrado y en el sellado las tapas de alguna forma tienen o sufren alguna fricción con la boca de la botella y eso hace que estos elementos producto de la fricción caigan al agua y formen parte del agua en forma de microplásticos, ¿no? Entonces, la hipótesis es esa. Debido a que justamente el polipropileno es el que en mayor proporción se encontró en estas aguas embotelladas. Entonces vean ustedes que también, ¿no? Eso de alguna forma está afectando el agua que consumimos y posiblemente pues muchos productos, como también vienen haciéndose reportes, están contaminados con plásticos. Se han publicado trabajos, por ejemplo, que en la miel existen microplásticos, ¿no? En la leche, microplásticos, es decir, todo, al final, estamos con una contaminación muy grande respecto a los plásticos, ¿no? Entonces, eso demuestra que de alguna forma los plásticos van a parar a la basura, van a parar a los mares, pero una vez que se desintegran, se vuelven en tamaño muy pequeñitos y van a parar a cualquier lugar. ¿Y cuál es el problema respecto a la salud? Pues también estudios lo dicen. Estudios dicen que las emisiones y el contacto pues afectan al sistema inmune, sistema renal, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, reproductivo, respiratorio, órganos sensoriales, hígado, riñones. Imagínense, un gran efecto para la salud. Incluso casos de cáncer, diabetes, toxicidad, etc. Un efecto muy grande para la salud pública de la humanidad. Por lo tanto, es momento de reflexionar. Algunos países han avanzado mucho más en este tema, prohibiendo el uso de plásticos. Pero hay muchos países donde todavía se mantiene, tal vez por temas políticos, por temas de presiones empresariales, pues siendo que el plástico es barato, mucho más barato que un material biodegradable, pues todavía, ¿no? Se mantiene usándose a gran escala, ¿no? Los plásticos. Uno de los plásticos que hemos tomado como referencia para justificar nuestros estudios que venimos haciendo relacionado con los envases biodegradables es el Tecnopor. El Tecnopor es un material que se usa principalmente en la construcción. En otros países el Tecnopor se usa en construcción, aquí también, pero aquí se usa alternativamente también como envase y contenedor de alimentos. ¿Cuántos de nosotros sabremos o estamos consumiendo? Pues pedimos un delivery, ahora que se ha masificado más esto, y nos llega el producto caliente en un envase de Tecnopor. Y muchos incluso consumen el alimento en el mismo envase, ni siquiera lo trasladan a otro material, a un vidrio o a otro material, o a otra cerámica, por ejemplo, sino que muchos consumen incluso en el mismo envase. No saben o no conocen tal vez el gran problema en tema de salud que está ocurriendo ahí. Este material ha sido prohibido en muchos países, Europa, Estados Unidos no lo utilizan.
Brasil mismo, si ustedes van a Brasil, no utilizan el Tecnopor para contener alimentos. Está prohibido, pero en varios países latinoamericanos principalmente, el Tecnopor se sigue utilizando sin ningún problema. Pero hace muchos años ya el Tecnopor, estudios demuestran de que es un portador de cáncer. Porque el Tecnopor es un material que la unidad estructural es el estireno, que es un compuesto, es una sustancia asociada con generación de cáncer. Al quemarse, y por eso productos calientes, cuando esto viene con un producto caliente, se libera un gas llamado benceno. El benceno es cancerígeno. Y se ha demostrado incluso que esos gases son fáciles de absorber en el cuerpo. Entonces se absorben en el cuerpo, y si esto es muy común, su consumo, su uso, pues es más seguro que en poco tiempo esa persona va a tener cáncer. Por eso que ese material está prohibido en muchos países, pero, repito, en el Perú ya hay una ley que a partir de cierto tiempo se prohíbe, pero todavía se está usando mucho. Y eso porque obviamente hay lobbies, hay presiones empresariales por seguir usando obviamente este material que es barato, ¿no? ¿Quién no ha tomado un café en este material? Un material que es el Tecnopor justamente, que produce todos estos efectos dañinos. Aparte de eso, que este material se degrada, es uno de los plásticos que más toma tiempo en degradarse. Y si se degrada, se lleva y se llega a nivel micropartícula, de tal manera que nunca desaparece. Va a estar siempre por ahí en el medio ambiente y vamos a estar siempre expuestos a estos efectos. Entonces es momento de tomar acciones, ¿no? De tomar acciones, reducir ese consumo o eliminar en todo caso pues el consumo de plásticos y principalmente el Tecnopor, que es uno de los más perjudiciales a nivel de salud. Bueno, una alternativa, podrían haber muchas alternativas, pero nosotros entramos y planteamos pues migrar la forma de consumir nuestros alimentos, por ejemplo, de transportar nuestros alimentos, ya no usando plásticos, sino usar envases biodegradables. Las ventajas: se degrada en corto tiempo, se produce normalmente de almidón, de celulosa, que es abundante, son materiales abundantes en la naturaleza, es biomasa prácticamente, que se encuentra en residuos, se encuentra en las hojas, se encuentra en los tallos, se encuentra en muchos lugares, ¿no? Entonces es un material muy abundante, y ese material, almidón, celulosa, es lo que se utiliza para fabricar estos envases biodegradables. Envases con buenas propiedades hasta cierto límite, porque de alguna forma un material plástico pues tiene en la mayoría de los casos mejores propiedades que un envase biodegradable. Pero obviamente es cuestión de ser creativo para llegar pues a productos biodegradables que se acerquen lo más posible a las características que tienen los plásticos. Se degradan en muy poco tiempo, 30, 40, 50, 60 días, a diferencia pues de 20, 30, 40, 500 años, imagínense, pues estos materiales se degradan rápido en un sistema de compostaje. Aprovechamiento de los residuos de la agricultura es algo que a nosotros nos interesó. La agricultura tiene muchos residuos, y principalmente aquí en La Libertad, donde tenemos el proyecto Chavimochic, donde hay muchas empresas que exportan productos agropecuarios, pues se generan muchos residuos. Hay contacto con la agroindustria de La Libertad y ellos nos dicen: no sabemos qué hacer con tanto residuo. Toneladas y toneladas, ¿no? Cada día son camiones y camiones que botan de residuos. Y obviamente eso también causa contaminación. Entonces no saben qué hacer con esos residuos. Muchos de esos residuos tienen almidón y celulosa que se podría utilizar para fabricar estos envases biodegradables. Y obviamente también se puede dar valor
un valor agregado a especies que están subvaloradas, que no tienen gran valor. Por lo tanto, con esta tecnología y con estas iniciativas podemos darle mayor valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de envases biodegradables, podemos estar hablando de envases rígidos, parecidos a los envases de Tecnopor, o envases flexibles, como una botella o como una bolsa plástica, ¿no? Entonces, principalmente nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando del grupo de investigación que yo lidero, pues nos hemos abocado más a producir envases rígidos, ¿no? No los flexibles. Pero los flexibles obviamente también son una alternativa, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más de nuestra experiencia en la investigación relacionado con estos envases biodegradables, pero dentro de los rígidos. En principio, e inicialmente, y con el cual ganamos un fondo de financiamiento de Innovate, nosotros planteamos, y ya obviamente hemos terminado esa investigación, generar estos materiales y envases utilizando como fuente de almidón 3 especies subvaloradas: el camote, la racacha y la oca. Eso es el punto de partida de nuestra investigación. Utilizamos como fuente de almidón el camote, la racacha y la oca. Cada una obviamente tiene diferentes propiedades, diferentes características, como lo vamos a ver más adelante, porque de esas características va a depender también el producto final. Y también, como fuente de fibra, utilizamos el bagazo de caña de azúcar, que en La Libertad hay mucho de este bagazo, y la peladilla del espárrago, ¿no? Esos fueron los dos elementos residuos agroindustriales de fibra que utilizamos como fuente de fibra, ¿no? Entonces, obviamente hemos tenido que también ver otras iniciativas actualmente, y actualmente pues ya venimos utilizando solamente residuos como fuente de almidón y fibra, porque siempre hay un elemento discutible, ¿no? En estos materiales, cuando utilizamos como fuente de almidón alimentos que se consumen, ¿no? Entonces, hemos creído, pues, en los últimos estudios, pues, utilizar totalmente residuos para producir estos bioenvases, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de el pseudotallo del plátano, que tiene almidón y tiene fibra. Por lo tanto, si tiene almidón y fibra, yo puedo utilizarlo para producir un biomaterial, un bioenvase. La pepa de la palta, que en La Libertad se está produciendo mucho y normalmente lo que se exporta es la pulpa, y la pepa es un residuo muy importante y muy grande, y no saben qué hacer con esto, pero también tiene almidón en gran proporción y tiene fibra. ¿Por qué no usar estos materiales o estos residuos para producir estos bioenvases? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente de esto que ya hemos culminado, pero también de estas iniciativas que actualmente estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿cuál es la tecnología que utilizamos? Es simple. Lo que hacemos primero es extraer el almidón, tanto de un material o una especie vegetal subvalorada, como el camote, la racacha o la oca, o de un residuo, ¿no? Como el cebotallo de plátano, que tiene almidón, y de la pepa de la palta, que también tiene almidón. Entonces, el almidón de cualquier fuente que se tenga, hay que extraerlo. En principio, hay que extraerlo. Luego, la fibra, que entra en menor proporción, también la extraemos, que de cualquier fuente que sea de bagazo de caña, sea de peladilla de espárrago, o sea del cebotallo de plátano, o sea de una pepa de palta, hay que extraerla, y pues tenemos la fibra. Entonces, en proporción, 90% es almidón y 5% de fibra. Esto podría variar, estoy poniendo aproximado, porque en función del tipo de almidón y del tipo de fibra, estas proporciones podrían variar, ¿no? Entonces, nosotros hacemos estudios para ver cuál es la combinación más idónea para tener materiales que se puedan utilizar. Entonces, aquí les estoy dando algo general y un resumen después de 3, 4 años de trabajo.
porque no ha sido fácil al inicio, ¿no? Al inicio hemos tenido muchos problemas porque no sabíamos la composición, la proporción de cada uno y cuánta agua utilizar. Porque el agua, que es el otro elemento que ingresa aquí, es un elemento muy importante porque la cantidad que yo use para mezclar y hacer una masa va a influir también en el resultado, ¿no? Y al final, en promedio, establecimos que la relación debe ser 1:1 respecto al almidón. Es decir, si yo utilicé 90 gramos de almidón, pues 90 gramos de agua, ¿no? Entonces, la proporción igual a la que participa el almidón. Entonces, teniendo almidón, fibra y agua, hacemos una mezcla, una masa, que hay que tener también un sistema de mezclado homogéneo y uniforme en el mismo tiempo para tener algo pues estandarizado, ¿no? Porque aquí es un punto crítico. Si yo no mezclo bien, no homogenizo bien, voy a tener un producto que se parte, se rompe y hay mucho problema. Entonces también hemos estandarizado, ¿no?, el mezclado. Luego de tener esa masa húmeda, ingresa a un proceso llamado termoprensado. ¿Qué cosa es este termoprensado? Pues es prensar con calor. Entonces tenemos un sistema que es una prensa que tiene dos platos, un plato superior y un plato inferior. Ambos platos están a la misma temperatura. Aquí coloco 145 grados, pero eso podría variar también, ¿no? 120, 130, 140, 150. Podría variar en función de la mezcla. Hay que hacer pruebas. Aquí coloco un promedio de las temperaturas que utilizamos para hacer estos envases. La presión es estándar y el tiempo normalmente, si considero esta temperatura, pues 20 minutos. Bueno, obviamente ese tiempo también podría cambiar, ¿no?, en función de la temperatura y en función de la mezcla que estoy haciendo. Entonces, pasa este tiempo, el material, la termoprensa se abre, se deja un rato, un pequeño tiempo reposar para que se enfríe y se retira. Una vez que se retira, se almacena. Y se almacena para uniformizar sus propiedades y para después analizar sus propiedades durante 5 días, 25 grados centígrados y un 60% de humedad relativa. Condiciones estandarizadas para estabilizar las propiedades y las características de este envase, ¿no? Un biomaterial. Entonces, el proceso es simple, pero en realidad a nosotros nos tomó 2 años de pruebas y pruebas y pruebas para lograr estandarizar un proceso. Lo vemos simple, pero en el momento de la práctica, si yo cambio el tipo de almidón, si yo cambio el tipo de fibra, hay que nuevamente validar todo el proceso, ¿no? Aquí solamente estamos hablando del proceso de manera general, ¿no? Bueno, una vez tenido estos envases, lo que tenemos aquí es una termoprensa que tiene una forma, ¿no? La forma que tenemos aquí es de esta que vemos en la figura, y obviamente, dependiendo de si yo quisiera otra forma, pues tendría que mandar a fabricar otro tipo de formas en función del envase que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la forma para tener estos platitos, ¿no? De los que se muestran aquí en la figura. Entonces, vean que los envases que tenemos pueden tener diferente color. ¿De qué depende eso? Depende de la formulación, depende del tipo de almidón, depende del tipo de fibra. Algunas fibras son más oscuras que otras. Algunos almidones, bueno, el almidón por teoría es blanco, pero en función de su proveniencia podría tener pues algunos compuestos coloreados, ¿no? Por ejemplo, el almidón de camote tiende a ser un poquito amarillo, ¿no? Entonces, así podría haber diferentes tonalidades. De tal manera que tengo bioenvases pues con diferentes tonalidades. A algunos les gusta el color blanco, pues si yo quiero tener un material, un envase blanco, tendría que utilizar solo almidón. Y hemos fabricado también envases de solo almidón, ¿no? Estos que ven aquí son con almidón, pero mezclando con fibra. Entonces, en función también de aumentar más fibra o menos fibra, también el material se hace más oscuro o más claro. Si yo agrego más fibra, el material es más oscuro.
¿no? Entonces, podría tener toda esa variedad. Lo importante es que estos materiales o estos envases se puedan utilizar. Y para darles un uso y una aplicabilidad, pues tenemos que medir varias propiedades. Por ejemplo, su estructura. Con un microscopio electrónico yo puedo saber qué tanta porosidad tiene. Y estos materiales son muy porosos, ¿no? Son porosos. De tal manera que eso le crea desventajas y ventajas. Ventajas en respecto a la densidad. Mientras un material es menos pesado, pues menos costo en el transporte. Pero también desventajas porque absorbe más rápido la humedad, ¿no? Entonces, pero hay que analizar cuál es la estructura que se ha formado a nivel de microscopía, un microscopio electrónico. También hay que saber propiedades mecánicas. ¿Cuánto resiste ese material? Si yo lo estiro, si yo lo jalo, si yo tenso, o si yo coloco una aguja, qué tanto resiste a la penetración, qué tanto resiste a la comprensión, todo eso también lo analizamos. Propiedades mecánicas. Propiedades térmicas, también. ¿Qué tanto resiste a la temperatura de este material? Uno resiste más, otro resiste menos. Entonces, eso es importante y esa información es importante porque nosotros tenemos que decir, este material se puede usar en microondas, por ejemplo. Se puede usar para calentar alimentos hasta máximo tanto de temperatura. Si resiste esta dureza, pues podemos decir, se puede utilizar para transportar este material que pesa, que no pesa más de lo que la fuerza establecida se ha medido así. Entonces, todas estas propiedades me permiten darle un uso a estos materiales. Obviamente, nosotros hacemos ciencia, y como hacemos ciencia, pues tenemos que medir todas estas propiedades para sugerir dónde y cómo se pueden utilizar. Entonces, como somos científicos, pues tenemos que pensar en difundir nuestros resultados en artículos científicos, y eso es lo que hacemos, ¿no? En el tiempo que trabajamos en este tema, pues hemos ido difundiendo en eventos internacionales, en revistas internacionales, estos trabajos que venimos realizando, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que hicimos es ver cuáles son las proporciones ideales que debemos trabajar para producir estos materiales. ¿Cuáles son los tamaños de partícula de la fibra? Porque el tamaño influye en las propiedades. Y establecimos, por ejemplo, que mientras más pequeño es el tamaño de partícula, el material es más resistente. A diferencia que algunos creen, ¿no? Que si el tamaño de partícula es mayor, el material resiste más. No es así. En este caso, y la explicación es de que mientras más pequeño el material, más fácil se acomoda en la estructura del almidón. Por lo tanto, si más fácil se acomoda, genera puentes y genera estructuras más sólidas que hacen al material más resistente, ¿no? Entonces, todo eso lo discutimos aquí y está publicado en una revista internacional. Luego también asistimos a un evento de fibras naturales en Portugal, y producto de esa participación, pues tuvimos este trabajo publicado en un acta del evento, ¿no? Entonces, aquí lo que mostramos son las propiedades mecánicas, físicas, térmicas que tiene un bioenvase, un biomaterial producido con almidón de oca y reforzado con fibra de bagazo de caña y fibra de espárrago, o de la peladilla de espárrago, ¿no? Entonces, vean cómo que esto, a medida que íbamos avanzando en la investigación, hemos ido difundiendo esos estudios. Aquí mostramos un trabajo de 2 años en esta publicación, porque aquí mostramos justamente las especies que hemos trabajado, ¿no? La oca, la racacha y el camote. Están las 3 especies aquí. Las 3 especies nos dan diferentes envases con diferentes propiedades, diferentes características, y todos esos resultados están aquí en este trabajo. También hemos probado usar residuos de la piña, ¿no? Por ejemplo, aquí en este estudio lo que hicimos es extraer la fibra de la piña,
la piña, de la cáscara de la piña, que es un residuo muy importante en la industria de jugos de piña. Y esa fibra, pues, la hemos utilizado para tener también un envase, ¿no? Un envase biodegradable. Y aquí esa fibra la hemos mezclado con el almidón de yuca, ¿no? Con almidón de yuca. Entonces vean cómo que hemos ido también utilizando diferentes fuentes, ¿no? De almidón y diferentes fuentes de fibra, pero siempre utilizando residuos en la mezcla para obtener el biomaterial. Y en este otro, algo parecido, pero aquí hemos usado como fuente de fibra el bagazo de caña, la peladilla de espárrago, pero como fuente de almidón, el camote, ¿no? Entonces, son estudios parecidos, pero cambiando de fuente de almidón o fuente de fibra. Y ahora, pues, hemos tendido a hacer también envases biodegradables, pero también bioactivos. ¿Qué significa de que un envase, además de ser biodegradable, sea bioactivo? Significa que, además de su función de contener o de transportar alimentos, también tengan una función adicional. En este caso, hacemos que esos materiales también sean antimicrobianos. Entonces, ¿cómo hemos hecho para que ese envase tenga propiedades antimicrobianas? Lo que hemos hecho es incorporar aceite esencial de orégano y no recuerdo cómo se llama esto, pero son aceites esenciales que hemos incorporado a las matrices de estos envases, ¿no? Entonces, tenemos ya un material que además de ser contenedor, además de que sirve para transportar alimentos, pues también tiene una propiedad antimicrobiana, obviamente para un uso particular, ¿no? Cuando se quiere proteger algo contra la aparición de microbios, ¿no? Entonces, estamos desarrollando hemos hecho otro estudio que está en proceso de publicación, pero esa es la idea, ¿no? La idea es la misma, utilizar aceites esenciales para incorporar a estos bioenvases y hacerlos bioactivos, con una actividad adicional. Nuestro punto de comparación siempre es el Tecnopor. Todos los desarrollos que estamos haciendo lo comparamos con el Tecnopor, porque la premisa y la justificación de estos estudios es, pues, reemplazar a este envase que se usa mucho, usando estos biomateriales, ¿no? Entonces, obviamente hay diferencias respecto a porosidad, respecto a color, respecto a calidad, respecto a la textura, hay diferencias, ¿no? Y eso va a ser, digamos, difícil de llegar a hacer algo como el Tecnopor. Es difícil, ¿no? Llegar. Se puede aproximar y estamos justamente en ese camino, tratando de aproximarnos a las características que tiene el Tecnopor. Por ejemplo, si aquí tenemos, estos son resultados de un envase hecho solamente con almidón de racacha. Estos son resultados de un envase hecho solamente con almidón de oca. Y estos con camote. Y este es el poliestireno, que es el Tecnopor, ¿no? Entonces, vemos que obviamente en densidad, el Tecnopor tiene una baja densidad. Estos materiales que hacemos tienen mayor densidad que el Tecnopor, pero el que mejor resultados tiene es la racacha. El almidón de racacha me da un material, un envase con más baja densidad y con una resistencia a la absorción de agua mayor, ¿no? Entonces, de todos los envases, en este caso de los 3 envases que hemos desarrollado, el que mejor propiedades tiene es el envase producido con almidón de racacha. Por eso que en estudios actuales nosotros utilizamos esta fuente de almidón porque me genera mejores propiedades en los materiales. Si es más resistente a la humedad, pues es una propiedad que buscamos, ¿no? Porque le podemos dar un uso no solamente para alimentos secos, sino para alimentos húmedos también, ¿no? Entonces, y esas propiedades pues las comenzamos a evaluar. En cuestión de resistencia, el que mejor propiedades tiene es el camote.
No necesariamente la recacha. Miren, el camote tiene mejores propiedades mecánicas. Es más resistente el material obtenido con almidón de camote, a diferencia del de recacha y de oca. Entonces, obviamente, vamos a tener que buscar cuestiones idóneas y en función de sus características, pues darle usos particulares. Quiero resistencia en el material, pues te recomiendo esto. Quiero resistencia a la absorción de agua, pues este material es mejor. Y así, ¿no? Tenemos todas esas posibilidades. Y las propiedades térmicas, que lo hacemos también bajo un análisis termogravimétrico, pues nos permite ver qué material o qué envase, en función de qué matriz o qué fuente de almidón he utilizado, pues es más resistente o menos resistente. Es fácil verlo aquí. Si la curva está más a la derecha, el material es más resistente, resiste más a la temperatura. Si la curva está más a la izquierda, pues el material resiste menos. Y vemos aquí que la curva, o esta tercera curva, que es la que viene del almidón de recacha, es la que tiene mejores propiedades térmicas, es decir, es la que resiste más a la temperatura. Entonces, si resiste más a la temperatura, le podemos dar un uso, ¿no? En función de contener un material o contener un alimento, pues, caliente, por ejemplo, ¿no? Y en base a buscar mejoras, pues hemos también buscado cómo y estrategias de cómo mejorar esas propiedades. Una de ellas es agregar ya no fibras bajo los procedimientos estándares, sino nanofibras, es decir, fibras de tamaño mucho más pequeño. En todos los casos, si comparamos las propiedades, el grupo que está en verde hemos usado nanofibras y el grupo que está en naranja es el que no ha usado nanofibras, es decir, fibras de tamaño normal. Y en todos los casos vemos que las propiedades mejoran. Es decir, usando nanofibras, la densidad, la humedad principalmente y la capacidad de absorción de agua. Miren que es importante, ¿no? Hay menos capacidad de absorber agua cuando utilizo nanofibras, ¿no? Entonces, la capacidad de absorción de agua es algo muy importante porque puedo darle usos incluso para materiales o para alimentos húmedos. Entonces, usando nanofibras sí logramos que la capacidad de absorción de agua disminuya y bastante, ¿no? En una proporción importante. También vemos que las propiedades mecánicas mejoran sustancialmente, ¿no? Este primer grupo o tienen propiedades mecánicas bajas, y si vemos el segundo grupo, donde ya hemos incorporado nanofibras, sus propiedades mecánicas mejoran bastante. Entonces, usar nanofibras es una opción para mejorar propiedades en estos envases. También hemos intentado y hemos hecho, no solamente hemos intentado, sino que hemos logrado mejorar propiedades utilizando almidón pero modificado. Los almidones nativos tienen propiedades, pero si yo modifico esos almidones con alguna tecnología, pues sus propiedades cambian. Pueden cambiar para mejora o para empeorar también. Y eso lo tenemos que analizar. Entonces, primero demostramos que sí hay cambios. Un análisis de espectroscopía me podría decir si realmente el almidón se modificó o no. Entonces, si yo veo aquí, tengo el almidón nativo en rojo y tengo el almidón modificado en azul. ¿Qué significan estas diferencias? Que hay, obviamente, composiciones diferentes. Es decir, el almidón modificado tiene una composición diferente al almidón nativo. Y eso significa, pues, que el almidón sí se ha modificado. Y ese almidón modificado lo hemos utilizado, pues, para ver su efecto en la mejora de algunas propiedades, ¿no? De estos envases. Vemos que la capacidad de absorción de agua sí mejora porque disminuye. Si disminuye la capacidad de absorción de agua, quiere decir que hay una mejora. Absorbe menos el agua, ¿no? Entonces, sí, esta tecnología de modificar almidones, acetilando los almidones, mejora las propiedades mecánicas
y físicas de estos bioenvases. Entonces, en eso estamos, ¿no? Estamos buscando alternativas de mejorar las propiedades de estos envases que hemos obtenido. Y bajo la iniciativa de CEDEPAS, pues también lo que hemos hecho, pues, es entrar a esto de utilizar un residuo que es muy importante en algunas asociaciones que cultivan el banano o el plátano, pues donde un residuo muy importante es el pseudotallo. Este pseudotallo tiene almidón y tiene fibra. Y hemos hecho desarrollos ya donde de un pseudotallo aproximadamente tenemos 10 platos, ¿no? Entonces, aprovechar. Si es un residuo que no tiene un uso y posiblemente esté causando algunos problemas ambientales, pues, ¿por qué no aprovecharlo y generar, ¿no?, un producto que tiene un valor agregado y además que es sostenible, es biodegradable, pues, y es lo que debemos utilizar ahora. Y también actualmente, pues, venimos utilizando la pepa de la palta, que es algo que se está utilizando en otros países. Miren, estoy tomando una web donde ya a nivel de comercio ellos producen y venden estos materiales, que son cucharas, pero cucharas obtenidas con el almidón y la fibra de la pepa, la palta. Y nosotros lo que estamos haciendo es utilizando esta fibra y almidón de la pepa para obtener un plato, ¿no? Un plato biodegradable, ¿no? Entonces, son iniciativas, pero que le estamos llevando a la práctica y en eso estamos abocados, ¿no? Obviamente, esta situación de la pandemia nos ha retrasado muchas cosas por la imposibilidad de ingresar a los laboratorios, pero vamos a continuar en este tema. Bueno, y ahí está el grupo que nos acompaña, bueno, desde el inicio del proyecto, investigadores de la Universidad de São Paulo, Brasil, que realmente la idea que nos dieron fueron ellos. La profesora Delia Tapia es una experta en bioplásticos, es decir, envases flexibles principalmente, y nos dio la idea de ingresar a esto, pero en rígido, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. El profesor David Bejarano, de la Universidad Privada del Norte, que también desde el inicio del proyecto nos acompañó, y profesores colaboradores de la Universidad Local Nacional de Trujillo, la UPAO Antenor Orrego, o de la misma nacional también de algunos otros laboratorios que nos apoyan con los análisis, ¿no?, correspondientes que nos permiten darle uso al final a estos biomateriales. Y bueno, obviamente hay tesistas, hay personas que han colaborado en estos trabajos, que siguen colaborando, pues, y sin ellos, pues, no avanzaríamos con estos temas y estos desarrollos. Y bueno, Innovate Perú, que financió este estudio desde el inicio, y la Universidad Nacional de Trujillo, que también con financiamiento Canon hemos permitido comprar equipamiento que nos permite, pues, cubrir estas necesidades y producir ciencia, ¿no? Lo que hacemos es generar alternativas, soluciones a la contaminación ambiental que en realidad ha llegado a escalas inimaginables. Ok, muchas gracias. Esa es la presentación y quedo esperando tal vez alguna pregunta, alguna consulta que haya de los asistentes, con gusto. Muchísimas gracias, doctor Raúl. De verdad, muy, muy interesante lo que se está desarrollando aquí en La Libertad, y muy cerca en los laboratorios de la ONT. De hecho, es un avance, yo creo, significativo para reducir la contaminación del país, del planeta, y sobre todo ahora en un contexto en el que nos encontramos de revalorar los recursos que tenemos, reducir esta contaminación y la afectación y cuidado de la salud sobre todo, ¿no? El hecho de, hizo referencia a cómo estaban afectando estos tipo Tecnopor, que se utiliza mucho en alimentos, cómo afectaba para la salud. Para complementar un poco en la parte aplicativa, un poco de estas investigaciones, invitamos al especialista en innovación del sitio agropecuario CEDEPAS Norte, el ingeniero agroindustrial Eduardo Lizárraga, que nos va a hacer una presentación de la experiencia que vienes realizando desde el sitio agropecuario CEDEPAS Norte.
mientras va proyectando, les recordamos que pueden ir haciendo preguntas a través del casillero de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas o a través del chat, que vamos a tratar de trasladarlas al finalizar las dos presentaciones a los ponentes para reforzar un poco. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Lizárraga, a cargo del área de investigación del sitio agropecuario CEDEPAS Norte. En esta oportunidad voy a transmitir un poco del trabajo que vamos realizando CEDEPAS Norte con las diferentes unidades productivas y también en apoyo con la Universidad Nacional de Trujillo. Un poco para hablar algo de los plásticos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Sabemos que 5 billones de bolsas se consumen diariamente, y esto al año suman 5 billones, 10 millones de bolsas por cada minuto. Es un promedio, ¿no? que se calcula estadísticamente, ¿no? También sabemos que, por ejemplo, hay una información muy valiosa que, según la Fundación Ellen MacArthur, nos dice que si este nivel de contaminación se mantiene, como ya hay muchas estadísticas, ¿no? Entonces, para el año 2050 vamos a tener un 50% total de residuos plásticos en uso, que se va a convertir en un 99% que las aves lo van a consumir. También perjudicaría lo que es a 600 especies marinas. Como ya lo mencionaba el doctor Raúl, esto básicamente las especies marinas lo confunden con zooplancton, y a través de la ingesta diaria pues se convierte en parte de los organismos, ¿no? Y también esto que ocasionaría también un 15% de peligro de extinción de cada una de las especies, no solo de especies marinas, sino también de las especies que habitan en la Tierra, ¿no? Porque también la contaminación no solo va a los océanos, sino también hay gran parte que va para la parte de la biodiversidad. También unas cifras, algo para resumir, cifras de plástico en Perú. Sabemos que en el Perú se consumen algo de 6.000 bolsas por cada minuto, ¿no? Es una información estadística que se calcula en promedio, ¿no? También sabemos que un ciudadano aporta consumiendo con 30 kilos de plásticos por año. En este caso hablamos netamente de bolsas, ¿no? Que es lo que mayormente se consume. Y principalmente se basa la contaminación en Lima Metropolitana y en el Callao, ¿no? Con 866 toneladas, que representa un 46% a nivel nacional. Y en Perú, en un año se consume en promedio de 3 millones de bolsas plásticas, ¿no? Que es una contaminación abismal, y que por eso el Estado tomó medidas de cómo regular el consumo de plástico, y es ahí donde nace un poco la ley 3884, ¿no? Que regula el consumo de bienes plásticos de un solo uso, ¿no? También lo que el Perú, a diferencia de otros países, incluyó la parte de lo que es el tecnopor y las cañitas, ¿no? O los sorbetes, que son muy demandados. Y para eso lo que hizo Perú es colocar un impuesto, ¿no? De 0,20 céntimos, y así con miras o proyectando sus estadísticas que podría reducir un 30%. Esto fue aplicado en este año de 2020. Entonces esperamos tener resultados, ¿no? Y ya lo podemos ver en los supermercados, ¿no? Que tú quieres una bolsa, te cobran un monto adicional, ¿no? Entonces los ciudadanos han optado por utilizar de repente bolsas ya que se puedan reutilizar, bolsas de tela, de otros productos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros como sitio agropecuario entramos a tallar en la parte y a investigar, indagar más un poco en lo que es los envases biodegradables, ¿no? Que naturalmente, para complementar ya la exposición anterior, son envases que se van a descomponer en un tiempo de vida limitado, ¿no? Que
son entre 30 a 60 días en promedio, su tiempo de vida media si tú lo dejas al ambiente, y se van a convertir en material orgánico, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De producir e investigar y generar un envase que te pueda sustituir al plástico, quizá no con todas sus características, pero sí algo parecido, ¿no? Entonces, para diferenciar un poco qué es un envase biodegradable, entonces los plásticos biodegradables, por ejemplo, son aquellos materiales que al producirlos y al ser utilizados y dejarlos, supongamos que lo dejamos al medio ambiente, se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en agua, vamos a tener dióxido de carbono, metano o biomasa, ¿no? Que esto naturalmente ayuda a componer lo que es el ecosistema. También tenemos algunos plásticos que son los plásticos compuestos, que se degradan durante compostaje y también naturalmente se convierten en dióxido de carbono, generan agua y biomasa, ¿no? Y no hay, lo principal de estos, cabe resaltar de estos envases biodegradables, es que no hay efectos secundarios como los residuos tóxicos o transfiere toxinas como sí lo hace, por ejemplo, los plásticos que son básicamente derivados del petróleo y que transfieren toxinas que pueden generar cáncer. Uno de los beneficios, o muchos de los beneficios de bioplásticos son que se utiliza de repente una tecnología adecuada, cada día vamos mejorando en tecnología para producir este elemento que pueda generar bienestar tanto a la salud como al planeta, ¿no? También se puede recoger la materia prima, también sería un nuevo ámbito de negocios, una nueva incursión de negocios para los diferentes productores, productoras, las industrias, agroindustrias, ¿no? Que mayormente desechan residuos orgánicos, ¿no? Después de producir un producto. Y también algo muy importante que es reducir los compuestos fósiles, el consumo de estos compuestos, ya que bien sabemos, ¿no? Que todo lo que es plástico netamente viene derivado del petróleo. También los bioplásticos ya están siendo incursionados en los mercados, están optando, la gente se está dando cuenta, entonces es un bioplástico, es un mundo que ya se viene dando en la actualidad y la gente está concientizando poco a poco, ¿no? La idea es buscar nuevas alternativas que, como ya lo sabemos, estadísticas nos dan que a un largo plazo la contaminación de plástico va a ser muy grande y va a llegar un punto en que no vamos a poder reducir esta contaminación y es tiempo ya de dar ese paso de cambiar de hábitos, ¿no? Entonces, una ventaja también es muy importante es minimizar el impacto sobre el medio ambiente de estos envases, no transfiere toxinas, como ya le mencioné, y también algo muy importante que los estudios siguen para adelante es debemos encontrar un envase que pueda ser reutilizado y que pueda de repente soportar temperaturas ¿no? extremas para poder reemplazar el plástico. ¿Cómo es nuestra experiencia de CEDEPAS Norte como CITE, ¿no? Nosotros tenemos un área de investigación, desarrollamos prototipos y a través de ellos transmitimos a las diferentes asociaciones que estamos interviniendo. Le damos un valor agregado a cada uno de sus productos, pero además de eso, nosotros tenemos 4 líneas, ¿no? La línea de lácteos, hortalizas, banano y potenciales cadenas en las cuales generamos una gran diversidad de productos. Pero además de eso, nosotros tenemos o le planteamos la opción de generar estos envases biodegradables a partir de, por ejemplo, la brosa de espárrago, que muchos productores lo desechan o le dan para la comida de los animales vacunos. Entonces se realizó estudios de la utilización de la brosa de espárrago para producir un envase biodegradable a partir de utilizando el almidón de yuca, ¿no? Que fue el principal ingrediente. Y pues entonces tuvimos un almidón de yuca, obtuvimos un residuo agroindustrial, en este caso la brosa de espárrago, se pasó a
a realizar el proceso de secado, se tuvo la molienda a un tamaño de partícula adecuado y finalmente obtuvimos el envase que podemos observar en la parte inferior derecha, perdón, y se trabajó también con lo que es el pseudotallo de banano que lo mencionaba el doctor Raúl, ¿no? Que se obtuvo almidón a partir de pseudotallo de este banano. Y nos pareció algo muy interesante realizar ese estudio, ya que nos permitió no optar por, de repente, almidones que generan o que se obtienen de los productos que abastecen a la alimentación diaria de cada uno de los ciudadanos. Entonces, se descubrió que se podía obtener almidón de este pseudotallo, entonces es algo muy importante, ¿no? Y aparte aprovechar la fibra que se desecha, que sabemos que la vida del banano cumple su ciclo y se desecha y empieza la degradación. Entonces, ¿por qué no aprovechar no dejar que se degrade naturalmente, sino aparte de eso, sacarle almidón, fibra y obtener un envase biodegradable que muy aparte de que ya has tenido su ciclo de vida, le va a generar un ingreso adicional a cada uno de los productores que de cada una de las organizaciones que está interviniendo el sitio agropecuario. Y eso es la idea básicamente de CEDEPAS Norte, ¿no? No solo de repente diseñar productos a partir de sus productos primarios, sino a partir de sus residuos que puedan obtener para producir estos productos de primera calidad, ¿no? Entonces, también, ¿no? Hablando de manera general, ¿qué es lo que podemos obtener en diferentes tipos de envases, ¿no? Tenemos vasos, tenemos platos o vajilla o cubiertos, incluso podemos tener diferentes cubiertos, cuchillos, tenedores, etcétera, ¿no? Y también cabe mencionar que hay empresas que venden, no básicamente lo producen acá en Perú, pero estas empresas se dedican a la producción de envases, a la venta de envases biodegradables, ¿no? Y que lo podemos encontrar ya en cualquier tienda online. Y son por ejemplo, Argo, tenemos Calle Envases, tenemos Green Pack Perú, también tenemos Ecoenvases, Ecopack, Ecologis, ¿no? Son empresas que ya promueven esta gran diversidad de productos biodegradables que ayuden a reducir la contaminación ambiental. Y eso básicamente es lo que nosotros como sitio agropecuario también nos reforzamos y apoyamos la idea de disminuir la contaminación ambiental dándole valor agregado a los diferentes residuos agroindustriales que se pueda obtener de la pequeña agroindustria o de la gran agroindustria que se pueda desarrollar, ¿no? A partir de no solo, no solo generar productos de primera calidad, sino recoger esos residuos agroindustriales y generarle un valor agregado y de esta manera también ayudar a la sostenibilidad de cada uno de los socios y socias de cada cooperativa o unidad productiva que se desarrolle. Eso quería transmitirles. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Edward, por compartir la experiencia. De hecho, son diferentes alternativas que están beneficiando de alguna manera al medio ambiente, buscando dar una opción frente al uso del plástico, ¿no? Han surgido varias consultas en el chat, voy a tratar de resumirlas. Principalmente, doctor Raúl, hay varias consultas sobre el tipo de almidones, pero quisiera comenzar con referencia a los costos, ¿no? Varias personas están consultando de cómo se podría manejar o cómo se podría reducir el costo para que pueda ser un poco más competitivo respecto al Tecnopor que habitualmente se utiliza, para que puedan acceder los restaurantes o los diferentes pollerías a los que tienen, ¿no? Otra consulta es si el hecho de que tenga algún impacto sobre el agua, sobre el consumo del agua, dado que su uso es 1 a 1 de almidón y agua, ¿no?
También se consulta si se puede hacer eso también a partir del almidón de papa, o cuál es el insumo que podría generar mayor rendimiento para este tipo de envases biodegradables, ¿no? Eso, en principio, con doctor Raúl, luego hacemos algunas consultas también para Eduardo. A ver, los anoté. El tema de costos es una pregunta muy frecuente, ¿no? que se hace. Es innegable que los costos de un envase biodegradable son mucho mayores que el costo de un envase de Tecnopor o un plástico, ¿no? Estamos hablando de costos que podrían ser de 5 a 10 veces mayor, ¿no? Entonces, dos formas, diría yo, de solucionar ese problema. Uno sería de que por leyes que ya se están dando, se prohíba el plástico o reducir el plástico, de tal manera que el empresario o los restaurantes se ven obligados. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países, no? En otros países se prohíbe el plástico. Si ustedes van a un restaurante, no van a encontrar plástico, porque está prohibido. Por más que el costo sea mucho mayor, todos se adaptan a esa nueva forma de utilizar productos que no sean plásticos, ¿no? Entonces, por ley, es una de las formas. La otra sería de que las empresas, los restaurantes, busquen un nicho de mercado que sí paguen, porque hay mucha gente que es consciente de lo que está pasando y se preocupan por el medio ambiente y podrían estar pagando, ¿qué es pagar un sol más por un envase? Incluso el Tecnopor te cobran, creo que un sol más, siendo de que su costo real en 10 céntimos o menos de 10 céntimos. Y el costo de un biomaterial es un sol, ¿no? Entonces, con pagar un sol más sobre un pollo que te cuesta pues 30, 40 soles, 50 soles, pues yo creo que no es, o sea, no se ve mucha la diferencia, ¿no? Pero si hablamos en tema de costos, sí, ¿no? De 5 a 10 veces, pues, y eso a veces ven los empresarios y eso podría influir, ¿no? Pero, bueno, o por ley o nicho de mercado que sí paguen, ¿no? Por el costo de usar materiales biodegradables. Respecto al agua, bueno, en temas de agua, cuando hablamos de agua, estamos hablando principalmente de que la tecnología que utilizamos no contamina esa agua. Lo que hacemos es usar agua de caño normalmente, agua de caño. Esa agua de caño la usamos para hacer las mezclas y una vez que entra al termoprensado, esa agua se evapora, es decir, vuelve al medio ambiente y sin ningún rastro de contaminación, porque estamos usando productos orgánicos, ¿no? Entonces, no, a pesar de que usamos agua y podría estar afectando, pues, sí, la disponibilidad, pero no causamos contaminación del agua, ¿no? Y por las leyes de la naturaleza, pues el agua se evapora y va a volver a un sistema natural, pero sin contaminación, ¿no? Entonces, digamos que no estamos causando un efecto negativo, ¿no? En el agua. La papa sí se puede usar, realmente la papa ha sido muy usada, ¿no? Para obtener principalmente bioplásticos. El maíz se usa mucho, el maíz, que son fuentes más abundantes, ¿no? Entonces, son fuentes más abundantes, pues obviamente es más fácil industrializar un biomaterial utilizando estas especies, ¿no? Porque obviamente si hablamos de producir, por ejemplo, biomateriales o bioenvases utilizando racacha, pues difícil porque no se produce ni cultiva mucha racacha, ¿no? Entonces, papa, yuca, es lo que más se utiliza, maíz, es lo que más se ha utilizado para producir bioenvases o biomateriales. Entonces, la papa sí, ¿no? Incluso la papa, la yuca son las que tienen más rendimiento, ¿no? En temas de contenido de almidón. Entonces, sí, se usa mucho. Bueno, esas eran las tres, no sé, vamos por más, porque hay muchas que están por ahí haciendo.
Sí, han salido muchas preguntas. Bueno, quisiera ahorita hacer unas consultas a Edward, que también han surgido preguntas para él. Están consultando sobre la vida útil o el tiempo de degradación de estos productos. También preguntan sobre la cadena de suministros, de cómo se pueden abastecer o cómo se abastecen de estos insumos. Básicamente se podría referir al follaje de banano, de espárrago, en el caso de presentación. Y si en este análisis de resistencia que estabas mencionando se había visto un efecto para productos congelados, por ejemplo, ¿no? A ver, en lo que refiere a la vida útil, ¿no? Se han realizado estudios, básicamente acá el doctor Raúl, especialista en eso, se realizó estudios en su laboratorio y se dio a conocer que entre 45 y 60 días esos envases se biodegradan y se convierten en materia orgánica, ¿no? Ese es un promedio, ¿no? Es dependiendo mucho de de los materiales que se utilizaba y del almidón que se ha utilizado. En cuanto a lo que es la cadena de suministros, la fibra de espárrago, en el caso de nosotros como CITE, lo obtuvimos de nuestras mismas unidades productivas, ¿no? Que bien sabemos que el espárrago tiene un ciclo de producción y también tiene un ciclo de donde se deja crecer la planta y la broza no se utiliza para los animales, para los caballos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros le dimos como que un plus adicional, ¿no? A esa broza de espárragos, no, que no vaya directamente como alimento, sino también utilizarlo para producir algo que pueda generar un sustento de repente a las propias organizaciones, como también generar un producto que ayude al medio ambiente. Si se ha generado un envase para lo que es congelados, básicamente estos envases no te soportan cierta cantidad de humedad, no están dirigidos para productos con una humedad de un 95% de contenido de agua, ¿no? Entonces, yo creo que para congelados quizás se puede generar un producto utilizando alguna resina, pero los estudios todavía no se han desarrollado, o quizá en otros países sí se han desarrollado, pero acá básicamente como mi experiencia todavía no lo he desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward. Doctor Raúl, quisiera hacerte una última ronda de preguntas. Voy a tratar de concentrar las múltiples preguntas que hemos recibido al momento. Hay una que me parece vital, que es ¿qué características debería tener, por ejemplo, una empresa o alguna asociación que quisiera involucrarse en la producción de este tipo de productos, ¿no? De repente en la sierra, con recacha o con algún tubérculo, o acá en la costa con otro tipo de fibras o almidones que se haya mencionado, ¿no? Otra consulta también que surge es si es que ha habido algún análisis de la huella hídrica de estos bioplásticos, y si lo ha habido, más o menos se podría comparar o cómo se podría analizar respecto a los plásticos tradicionales, ¿no? Gracias. Y alguna recomendación quizás que pueda darnos para ampliar esta experiencia también en otras zonas del país. Ok. Bueno, nosotros hemos entrado justamente a un tema ya de transferencia tecnológica y estamos obviamente interesados en eso. Hemos participado en algunas ferias, hay mucho interés. Siempre preguntan, ¿no? ¿Cuánto me costaría colocar una empresa para producir estos biomateriales, estos bioenvases? Existe tecnología en la India, por ejemplo en China, que producen gran cantidad. Incluso los envases que actualmente entran al Perú son importados de China o de la India, ¿no? Que son los países que más están vendiendo hacia afuera estos envases, ¿no? Obviamente ya tienen estandarizado una tecnología, pues y los que quisieran ingresar a hacer empresa con esto, pues
habría que adquirir esa tecnología, ¿no? ¿Para qué crear si algo, incluso estos países son los que venden la tecnología más barata, ¿no? En cuestión de producción. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues, ¿cuánto cuesta? Yo diría aproximadamente $500,000 para iniciar un negocio, ¿no? Para producir a nivel competitivo. Porque yo podría producir, por ejemplo, tenemos una termoprensa que produce uno cada 2 horas. Imagínense, ¿no? Un envase cada 2 horas, pero es a nivel de investigación, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene un gran costo porque usamos mucha energía, y el producto que tenemos pues, tiene un costo elevadísimo y no es competitivo, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener un producto que cueste 50 céntimos, que es lo que cuesta lo que viene de China o de la India. Y para hacer eso, pues necesitamos invertir tecnología que cuesta para producir en mayor escala, y con una tecnología estandarizada, porque hay mercado, ¿no? Hay mercado, el mercado en este tema está creciendo y a medida que se vuelva más rígida la ley, pues va a crecer mucho más, ¿no? Entonces es algo que va a ser seguro. Los empresarios están como que esperando que se cumpla la ley para que recién apuesten por esto, ¿no? Pero los primeros que entren yo creo que van a tener pues la mejor opción, ¿no? De tener mayores ganancias. En tema de la huella hídrica, sí, hay un estudio una tesis, ¿no? En realidad una tesis que se ha hecho para calcular la huella hídrica en comparación con el Tecnopor. Obviamente, para fabricar Tecnopor no usa agua. Entonces, la huella hídrica de un producto, de un material biodegradable, tiene más huella hídrica, ¿no? Justamente por el uso del agua en la fabricación, ¿no? Pero es innegable. Tiene ventajas, muchas ventajas, pero también obviamente tiene algunas desventajas, ¿no? Si quisiera tener un sello ambiental respecto a la huella hídrica, pues de repente ahí no sale tan beneficiado, ¿no? Pero bueno, son los contras, ¿no? Que tienen esta alternativa. Y la última, no recuerdo, fue ya se me fue, había una tercera. Algunas recomendaciones que pueda brindar para ampliarse un poco más estas experiencias en otras zonas del país. Sí, bueno, creo que aquí en el Perú somos los únicos que utilizamos la tecnología de termoprensado. He visto que hay iniciativas de producir envases biodegradables, pero utilizando simplemente formados, ¿no? No termoformados, sino los formados. O pegado, o a veces lo cosen, hojas, por ejemplo, le dan forma y lo pegan, lo cosen, pero extraer almidón, fibra, juntarlas con agua, hacer una masa y termoformar, eso creo que en el Perú somos los únicos, a no ser que me equivoque, ¿no? Y es por eso que, como somos los únicos que tenemos esto, hay muchos que han venido aquí, ¿no? Hemos tenido estudiantes, visitantes de varias instituciones, no solamente Trujillo, de fuera de Trujillo, muy interesados, ¿no? En hacer, incluso han venido a hacer sus pruebas, y le hemos abierto la puerta, ¿no? Pero lo ideal es pues que haya en otros lugares también donde se pueda hacer esto. ¿Cuánto cuesta digamos, para hacer investigación? Porque para producir es otra cosa, ¿no? Si quisieran tener una termoprensa parecida a la nuestra, pues está costando 60,000 soles. 60,000 soles una termoprensa para producir 1 o 2 por cada lote, ¿no? Y la forma puede variar, ¿no? La forma del envase puede variar. Pero esa producción, pues, no es para hacer negocio, ¿no? Es para investigar. Entonces, si quisiéramos replicar investigación, pues ese es el costo. Ya si quisiéramos producir, pues el costo ya es mucho mayor, ¿no? Pero en todos lugares tenemos residuos que se pueden aprovechar, tenemos especies subvaloradas. Extraer almidón no es difícil. Parece que por ahí había una pregunta respecto al almidón, si el almidón se trata, si se purifica. No, en realidad solamente lo extraemos con sucesivos lavados. El almidón se extrae con agua. Entonces simplemente licuamos, molemos
la fuente de almidón, y luego hacemos lavados con agua, ¿no? Lavados para extraer el almidón. Una vez que tenemos el almidón, lo secamos y lo molemos para llevarlo después a un tamizado y tener tamaño de partículas uniformes. Nada más, sí, así como sale el almidón. Igual la fibra. La fibra también es una molienda y deshidratamos, es decir, secamos y luego tamizamos para tener también tamaños de fibra uniforme. Listo, y después se mezclan con agua y ya está. Ahora, aditivos, otros aditivos que se puedan utilizar, se utilizan, pero nosotros últimamente hemos preferido no utilizar ningún otro aditivo. Porque sí existen aditivos que dan algunas propiedades, como por ejemplo la glicerina, que es un plastificante, que le da propiedades, por ejemplo, para plástica, ¿no? Para que sea más flexible. Pero es poca su efecto, ¿no? Es poco su efecto. Últimamente hemos hecho desarrollos sin todo orgánico, ¿no? Y sí obtenemos materiales adecuados, ¿no? Entonces, pero no es complicado, ¿no? Lo complicado es las formulaciones, eso es lo complicado, y los parámetros de operación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl. De hecho, sumamente interesante y ha mostrado cómo se puede llevar desde la investigación a la aplicación, ¿no? Muchas veces tenemos esta debilidad de que se queda en investigación, pero responde a muchas necesidades que tiene ahora el país. También es una invitación a cómo se puede invertir realmente para ampliar este tipo de investigaciones ya en validación de productos, producción industrial, como decía, una cosa es lo que se hace en investigación, pero otra cosa ya es ampliarlo a un sistema de producción. Incluso ampliarlo a un sistema de producción, me atrevo a decir que puede contribuir a la reducción de costos también, ¿no? Y serlo un poco más competitivo en el mercado. Es sumamente importante lo que nos está diciendo. Ahora quisiera invitar a Edo Lizárraga que nos dé algunas palabras de motivación también a otros investigadores para que puedan unirse a estas líneas. Él como joven investigador también yo creo que puede darnos varios elementos. Gracias. Sí, claro. La línea de investigación he participado 2 años seguidos ahí, exactamente acá con el doctor Raúl. Hemos estado investigando esta parte de envases biodegradables. Creo que es muy interesante y tiene una gran variedad, un sinfín de investigaciones que se puede realizar. Y yo invito a cada uno de los jóvenes estudiantes, egresados, ¿no? Entonces, realizar investigaciones para contribuir con la mejora del país, del mundo, ¿no? Podemos de repente encontrar una buena alternativa de solucionar un problema que se nos viene, un problema muy grande, entonces podemos contribuir a realizar esfuerzos de investigación, y no solo y estas investigaciones, no solo dejarlo ahí, publicarlo o transmitirlo, ¿no? A una, de repente, en el caso del sitio agropecuario, ¿no? Transmitir a nuestras unidades productivas que ellos vayan a enseñarles la metodología de producción y generarles un nuevo camino de poder obtener ingresos, ¿no? Y a partir de los residuos agroindustriales que muchas veces se desechan, ¿no? Eso sería de gran ayuda para cada uno de nuestros productores también. Muchísimas gracias, Edward. Es un elemento importante de cómo podemos apoyar a las asociaciones, a la pequeña agricultura familiar también a diversificar sus productos, ¿no? De hecho, toda la presentación ha estado basada en cómo podemos utilizar como coproductos estos residuos que a veces se quedan, comúnmente decimos, en los cercos, o se da solamente a una parte de alimentación del ganado, pero tiene un gran potencial que se puede desarrollar, como por ejemplo la experiencia que ahora nos ha presentado el doctor Raúl y Eduardo. Les agradezco muchísimo por sus aportes. Yo creo que pueden salir cosas interesantes de acá. Muchas gracias. Este evento ha sido realizado en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia con el CONCITEC y como parte de la red de CITES, ¿no? El evento está siendo grabado, así que van a poder verlo también a través de nuestras redes sociales. Les invito a que puedan contestar una pequeña encuesta de satisfacción que les está saliendo en su pantalla.
también les recomendamos que puedan seguir nuestras redes. Estamos realizando varios eventos periódicamente. El siguiente evento va a ser el martes 24, en que también les invitamos que puedan participar, sobre microorganismos. Y nada, si tienen alguna consulta pueden contactarse al correo sitioagropecuario@cdepas.org.pe. Muchas gracias, doctor Raúl, muchas gracias. Solo algunas palabras finales. Sí, por favor. Bueno, hay muchas opciones futuras, ¿no? En este tema, que todavía se pueden buscar y investigar, ¿no? Por ejemplo, leí por ahí sobre si estos se pueden hacer comestibles. En realidad sí, ¿no? Y eso es justamente lo que hemos hecho último, para la feria, por ejemplo, el año pasado, hicimos, por eso le decía, si yo elimino todo lo que sea nocivo, a veces estos insumos que son químicos, tratamos ya de no usarlos. Entonces, si yo utilizo almidón, tengo fibra y tengo agua, y que el agua se evapora, al final tengo fibra y almidón, ¿por qué no se puede consumir? Incluso lo que hicimos para la feria es producir envases donde le colocamos residuo de pulpa de café. La pulpa de café es un residuo también, pero tiene bastante fierro. Y el fierro es contra la anemia. Y los niños en la feria veían que el plato se consumía, se podía comer, incluso tenía un sabor más o menos agradable porque le colocamos alguna pizca de azúcar. O sea, los platos en realidad lo hicimos comestibles. Y los niños se emocionaban, ¿no? Cuando veían un plato que se podía comer. Entonces, son ideas que por ahí comienzan a aparecer y en realidad hay mucho que hacer en este tema. Incluso hemos intentado también colocar semillas dentro del envase para que una vez que se utilice, pues se lleve a un macetero y que crezca una planta, ¿no? Pero pues la temperatura que utilizamos es alta y parece que destruye la semilla, pero justamente hay que buscar una forma de cómo incorporar ahí una semilla de tal manera que el plato, una vez que se usa, pues se utilice. Entonces, son grandes las expectativas de uso que se puede dar a esto y pues ahí están las ideas y queda abierto pues, para que cada uno pues con sus curiosidades, con su creatividad pues pueda darle ya sentido a nivel de investigación o a nivel ya de industria, ¿no? Entonces, es posible. Eso, y gracias por la invitación. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, hasta cuando me inviten o cuando el ministro de Agricultura pues nos lleve a Lima. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Quisiera, por favor, si es que busquemos un ratito para la foto final, si miran las cámaras y sí. Sonreímos para la foto final. De hecho, yo creo que ha ayudado mucho a dar ideas de investigación dentro de nuestro público. Hay muchos jóvenes que están también, yo creo, ávidos de poder tener estas ideas de investigación, sus tesis y todo. Entonces, de hecho, para mí ha sido sumamente interesante también conocer sobre esta lista de trabajo que se puede contribuir, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, sí, ya están completando. No se olviden de completar la encuesta, por favor. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo evento. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.